Dicen que si la mafia fuera una guerra, Carmine Persico sería el general que nunca se rindió. Le decían The Snake, no porque fuera traidor, sino porque era imposible de atrapar. Se deslizaba entre enemigos, fiscales y hasta sus propios hombres, sobreviviendo décadas donde otros solo duraban años. Persico era estrategia, sangre fría y calle, todo en un solo cuerpo. Nació en Brooklyn en 1933, en una familia italiana de clase baja. El barrio era su escuela, la calle su oficina y el silencio su mejor herramienta. Desde joven, Carmine mostraba que no era como los demás. No era ruidoso, no buscaba fama, buscaba control. A los 16 ya estaba metido en peleas, asaltos y movidas turbias. Le gustaban los negocios sucios, pero no el desorden. Sabía cuándo hablar, pero sobre todo, sabía cuándo callar. Su entrada a la mafia no fue por apellido ni por compadreo. Fue por méritos de calle. Se ganó el respeto a fuerza de acción. Primero como asociado de los Gallo, luego escalando rápido por la familia Colombo, que en ese momento vivía guerra interna. Pero Persico no era soldado común. Él pensaba como capo desde joven. Leía a los jefes, observaba sus errores, calculaba sus movimientos y en silencio se preparaba para tomar su lugar. En los años 60, con la familia Colombo sacudida por traiciones y ajustes, Carmine aprovechó. Jugó con astucia. Se quitó rivales de encima sin hacer escándalo. Fue paciente, fue frío. Y cuando la silla de jefe quedó libre, muchos la querían, pero solo uno se la ganó de verdad: Persico. Ya como líder, no buscó protagonismo. No era como Gotti, que salía en portadas. Persico operaba desde las sombras, como un titiritero. Controlaba apuestas, préstamos, sindicatos y tenía la calle cogida por el cuello, pero sin levantar la voz. Así era él. Movía piezas sin que lo vieran y mandaba sin gritar. Pero lo más sorprendente era su resistencia. Lo acusaron de todo: asesinatos, extorsión, crimen organizado. Cayó preso, lo juzgaron. Lo encerraron y aún así siguió mandando desde la celda. En los 80, cuando se llevó a cabo el famoso juicio de la comisión, Persico no solo fue acusado, fue su propio abogado. Se defendió solo frente al gobierno federal. Nadie hacía eso, pero él lo hizo. Y aunque lo sentenciaron a 139 años, nunca dejó de ser el jefe. Desde adentro, siguió controlando la familia Colombo como si estuviera en la calle. Tomaba decisiones, aprobaba movidas y mantenía el respeto intacto. Porque Carmine no necesitaba estar libre para ser don. Él ya lo era de por vida. Estar preso no le quitó el mando. Al contrario, desde su celda, Carmine Persico siguió moviendo los hilos como si estuviera en una oficina en Brooklyn. Tenía a su gente afuera, leales a muerte, ejecutando sus órdenes sin cuestionar. Y lo más loco es que muchos ni siquiera conocían su voz. Pero con una carta, con una señal, con un gesto, ya sabían lo que tenían que hacer. Mientras los otros jefes iban cayendo, retirándose o perdiendo poder, Persico se mantuvo firme. Desde prisión supervisaba todo: quién subía, quién caía, quién vivía y quién desaparecía. Y lo hacía sin show, sin cámaras, sin entrevistas. Él era un don a la antigua, de los que no buscaban fama, sino control. En los 90, cuando la familia Colombo se partió en dos por el poder, muchos creían que Persico ya no tenía peso, que su tiempo había pasado, pero se equivocaron. Aunque estaba preso, Carmine seguía siendo la figura máxima. Su gente le era fiel, incluso cuando afuera se mataban entre ellos. En esa guerra interna murieron más de una docena de soldados, y todo mientras el jefe seguía hablando desde una celda. Su hijo, Alphonse Ali Boy Persico, intentó tomar las riendas en su nombre, pero el peso de ese apellido no era fácil de cargar. El apellido Persico era respetado, pero también perseguido. Y cuando Ali cayó preso también, la dinastía empezó a desmoronarse. Aún así, Carmine nunca soltó el timón, nunca se declaró vencido. Lo que hace única la historia de Persico no es solo lo que hizo, sino por cuánto tiempo lo mantuvo. Estuvo involucrado en la mafia por más de medio siglo,
Desde los días duros de los años 50 hasta entrado el 2000, fue testigo de guerras, traiciones, ascensos y caídas. Y sobrevivió a todos, no porque fuera más fuerte, sino porque era más inteligente. Él entendía una regla que muchos olvidan. En la mafia no gana el que más grita, sino el que más aguanta en silencio. Y Carmine Persico era eso. Silencio, .0 entrevistas. 0 shows, solo decisiones frías y precisas tomadas con la cabeza, no con el ego. El FBI lo llamó uno de los mafiosos más peligrosos y persistentes del siglo XX. Pero en la calle le decían simplemente el viejo, porque aunque pasaran los años, aunque el mundo cambiara, él seguía ahí con respeto, con presencia, con historia, y todo desde una celda. En Carmine Persico lo enterraron vivo en una celda, pero nunca pudieron enterrarle el nombre. Desde 1987 hasta el día de su muerte, pasó más de 30 años preso, y aún así siguió siendo jefe. ¿Tú sabes lo que es eso? Mandar por décadas sin pisar la calle, sin ver la cara del barrio, sin tocar el concreto, y que aún así tu voz sea ley. Eso no lo hace cualquiera. Eso solo lo hace un hombre que nació para el poder, y no se lo robó, se lo ganó. En prisión, Persico no perdía el tiempo quejándose. Leía expedientes, escribía cartas codificadas, analizaba movimientos. Se convirtió en leyenda incluso dentro de la cárcel. Los guardias lo respetaban, los internos lo evitaban y los suyos lo obedecían. Era como si tuviera un trono invisible detrás de los barrotes. Y aunque lo rodeaban muros, su influencia cruzaba cualquier límite. Mientras los años pasaban y los nombres cambiaban en la calle, él seguía ahí. Viejo pero firme, silencioso pero presente. La familia Colombo pasó por crisis, traiciones internas, infiltraciones del FBI, y aún así, Carmine era la brújula. Aunque estuviera al fondo de una prisión federal, él decidía quién vivía, quién subía y quién ya no tenía perdón. Lo más impactante es que en todos esos años jamás cooperó, jamás dio nombres, jamás rompió el código. El gobierno le ofreció tratos, le pusieron presión, le dejaron entrever la libertad. Su vida fue cárcel, poder y silencio. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, en el mundo donde él vivía se llama lealtad. Murió en 2019, a los 85 años, tras pasar más de la mitad de su vida preso. Falleció en un hospital penitenciario, sin lujos, sin cámaras, sin aplausos, pero con la frente en alto. No murió traicionando, ni huyendo, ni suplicando. Murió como vivió, controlando en silencio, con respeto.